Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación damos inicio al ciclo de charlas virtuales que tiene como propósito aportar conocimiento y experiencias en torno al sector social y cultural, para contribuir a a la profesionalización del gestor cultural, así como también promover y difundir acciones artísticas y culturales, abordando temas de investigación, estrategias y metodologías de intervención que invitan a generar un cambio positivo en el entorno comunitario. Esta charla es una colaboración del Centro de Arte y Cultura del Globo, Cima Cultural y la Red de Economía Naranja. En esta ocasión se realiza la charla titulada Fallas del mercado en la industria cinematográfica con Gabriel Río de la Loza, gestor cultural, egresado de la Universidad de Guadalajara desde el 2012. Ha prestado sus servicios en el Instituto Mexicano de Cinematografía, Secretaría de Cultural Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Asimismo, en 2017 fue encargado de la procuración de fondos del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Les recordamos que esta charla será grabada y para una mejor transmisión les pedimos apagar sus micrófonos y si desean comunicarse por vía chat, al finalizar continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, Gabriel. Estaremos presentando. Okay. Muchas gracias. Gracias por la invitación a los organizadores. Gracias al Centro de Arte y Cultura El Globo. Gracias a Cima Cultural y gracias a la Red de Economía Naranja por la invitación. Y bueno, pues sí, vamos a iniciar con este tema que es bastante interesante y poco atendido dentro de la gestión cultural, no nada más en México, sino también en buena parte de los países latinoamericanos. Generalmente este tema de fallas de mercado es un tema no propiamente de la gestión cultural, más sí de los especialistas en economía. Sin embargo, cuando yo tomé un diplomado en regulación en 2012, pues vi que la teoría de la regulación pues sí permite como tener cierta sinergia en sus temas con lo que sucede en lo que nosotros llamamos industrias culturales o industrias creativas. Inclusive el cine es donde encontré como que más fallas de mercado y fue mi tema propuesto en la tesis de la licenciatura. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primero, ¿qué es un mercado? El mercado es, ahora sí que a palabras coloquiales, es un intercambio entre dos partes, un vendedor y un consumidor. Eso es el mercado. Y se los menciono porque hay muchos especialistas como Carlos Lara que tienen la teoría de que con nosotros como agentes culturales, específicamente los creadores artísticos, es momento de que ya emigremos y dejemos de codepender con convocatorias gubernamentales y irnos hacia lo que es un mercado. Pero también es cierto que hay que saber cómo está funcionando el mercado. No es lo mismo la función del mercado cinematográfico como el mercado escénico, el editorial o el musical. Entonces, cada uno de estos sectores pues presenta su funcionamiento como mercado, ¿no? Sus cadenas productivas. Y bueno, en el caso del cine y ya particularmente en la industria como tal, pues se presenta una falla de mercado. ¿Y qué es una falla de mercado? La siguiente, por favor. Es cuando el mercado por sí mismo no puede atender sus recursos o asignarlos eficientemente y eso genera una deficiencia en el bienestar de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, costos altos, monopolios, información asimétrica, son algunos de los elementos que pueden generar pérdidas en este bienestar, ¿no? Y es importante identificarlos en la cinematografía. Y ahorita vamos a irnos más adelante a explorar cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Hay 5 tipos de fallas de mercado, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, hay dos, porque
esas dos son las que generalmente están afectando más a la industria cinematográfica nacional. Pero hay otras tres, aparte de las fallas de competencia y externalidades, pues están los bienes públicos, los mercados incompletos y las informaciones asimétricas. Entonces, la falla de competencia es cuando el recurso del mercado, por su naturaleza, solo lo manejan de uno o dos partes, nada más, ¿no? Y en este caso, ya lo vamos a ver en la cadena productiva, en el caso del cine se ve muy reflejado en la exhibición. Solo tenemos Cinemex y Cinemark. Perdón, Cinemex y Cinépolis. Cinemark ya desapareció. Entonces, cuando antes había Salas Lumière, Cinemark y otras marcas de exhibición más pequeñas, que desafortunadamente muchas de ellas fueron conglomerados con el grupo de Cinemex. Y las externalidades son como las circunstancias que pueden afectar o pueden beneficiar al mercado. Y generalmente estas circunstancias pues pueden ser externas o internas. La siguiente, por favor. Como mencioné, cuando hay una falla de competencia, principalmente la razón es que se requiere grandes niveles de infraestructura, lo cual repercute en altos costos, y me voy a hacer énfasis en lo que pasó hace casi 10 años en la transformación digital, que era muy costoso, que las distribuidoras junto con los exhibidores generaron lo que nosotros conocemos el Virtual Print Free, que es una especie de impuesto que repercute en su momento en pues todas las películas, en toda la exhibición de las películas, y que los distribuidores tenían que pagar para la digitalización. Recordemos que pues antes eran los carretes de 35 milímetros, como generalmente se filmaba una película, pero ahora se usan cámaras digitales y toda esa, a la hora de editar, se baja pues a unas especies de discos duros en donde se llegan a los exhibidores por parte de los distribuidores y se sube a un satélite que ya de manera remota pues baja a los proyectores de las casas de exhibición. Y por otro lado, pues tenemos que el consumidor final pues solo tiene pocas opciones de consumo y como lo mencionamos, pues las cadenas exhibidoras pues solo tenemos dos empresas, ¿no? Y bueno, pues cada quien conforme a sus recursos, pues decide a cuál ir, ¿no? La siguiente, por favor. Como les mencionaba, el que haya en un mercado fallas de competencia es porque por naturaleza hay monopolios, ¿no? Y, y bueno, se escucha muy reiterativo, pero desafortunadamente así es. Y, y no podemos, no se ha podido en la industria cinematográfica abrir las competencias pues, por los altos costos que esto genera. La era digital, la transformación, pues si no mal recuerdo, un costo de transformación digital hace 10 años simplemente en una sala, pues era arriba de 7 millones de dólares, 10 millones de dólares aproximadamente. Entonces podrán entender que sí, el costo es muy elevado, que no cualquiera, lo único que no se debió de haber hecho es dejarle esos costos o que esos costos fueran pagados por los distribuidores y los productores, porque pues ellos no son los dueños de las salas ni de las pantallas, son dueños pues, simplemente del producto, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que sí lo que se debió de haber hecho por parte de los exhibidores es pues con su propio capital poder cubrir esos costos, ya que les beneficiaba a ellos.
Entonces generaron un beneficio a costa de terceros y eso desafortunadamente a veces es una acción que pues al haber un monopolio pues se dan esos lujos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Recordarán que la ley de federal de cinematografía, me parece que en el artículo 3 o 4 se establecía que el producto audiovisual solo era considerado como un producto económico y no cultural. Esto en respuesta a aquel entonces a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Sin embargo, la comunidad cinematográfica pues no estaba de acuerdo con eso y le recordaba a los legisladores en aquel entonces que el producto audiovisual también era un producto cultural, ¿no? No por algo el cine es el séptimo arte y está considerado por las bellas artes. Entonces, en 1998 se reformó ese artículo y se incluyó al producto audiovisual como un producto cultural. Entonces, junto con la música, pues tienen ese binomio, ¿no? Un valor cultural con un valor económico. La siguiente, por favor. Bien, la cadena productiva del audiovisual pues abarca desde la extracción y proceso de manufacturado hasta el material final que se va a presentar al consumidor, ¿no? Como les mencionaba, pues anteriormente, pues las casas productoras filmaban con cámaras de 35 milímetros, 8 milímetros, dependiendo del producto que se iba a realizar. Posteriormente ese producto se editaba, ya saben, con cortes de la cinta y se iban uniendo y bueno, así era muy artesanal la manera en que se hacía una película y posteriormente al ya tener la lata lista, bueno, pues pasaba al distribuidor para que él a su vez lo presentara a los exhibidores y bueno, pues ya el exhibidor pudiera colocar ese rollo en sus proyectores y bueno, poder proyectar la película al consumidor, ¿no? Ahora, pues como les mencionaba, ya no es así. Ahora se firma con cámaras digitales. La edición se hace por computadora, mucho más eficiente, mucho más rápido. Se baja un CPU y bueno, ese CPU se da al distribuidor y el distribuidor a su vez, en caso de que el exhibidor esté interesado en el producto, bueno, pues lo suben a un satélite cuya señal baja a los proyectores y ya se proyectan las películas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entramos ahora sí a las cadenas productivas de la industria cinematográfica. Tenemos la producción, la distribución y el consumo, la exhibición y el consumo, ¿no? Ahorita vamos a analizar cada una de ellas y en dónde están sus externalidades, porque sí es importante también identificarlas. Entramos a la producción. La producción tiene externalidades positivas. Vamos con la que sigue. Gracias. Bien, este es un dato muy interesante porque en 2002, antes de que se creara los estímulos fiscales, antes de que se propusiera el peso en taquilla, que fue en 2003, recordarán que, bueno, en el sexenio de Zedillo, pues nada más se producían 10 películas, ¿no? En 2002 se mantuvo y de 14 películas que se producían en ese entonces, pues se pasó a alrededor de 216 el año pasado. O sea, estamos hablando de un incremento promedio anual de 20 películas. Y eso mucho tuvo que ver
con los fuentes de financiamiento, Foprocine, Fidecine, Eficine, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, en el sexenio de Ernesto Zedillo, en esos 6 años solo se produjo 102 largometrajes. Ya para el sexenio anterior del presidente Enrique Peña Nieto, pues se logró un incremento a 1,136 películas producidas. Recordemos, y yo recuerdo muy bien cuando estaba en el IMCINE, que una de las metas que buscaba el instituto era poder regresar a la producción de por lo menos 100 películas anuales, porque eso era lo que se producía anualmente en la época de oro. Entonces podrán ver que, bueno, esa cifra ha sido superada, pero hay un problema. ¿De qué sirve de que se produzcan 1,136 películas si desafortunadamente esas películas no llegan a un distribuidor que les interese? Y los casas productoras tienen que buscar la manera de poder a veces distribuirlos ellos mismos, mucho porque también los distribuidores, bueno, pues cobran su fee del 20%, más el PR que les genera, o el film rentar que les genera, pues todo la publicidad y la estrategia de mercadotecnia que tienen que tomar con el producto, ¿no? Entonces, y eso todavía lleva a otro cuello de botella porque los exhibidores, pues también con base a sus intereses económicos tienen que ver, pues qué película pues les puede generar ingresos en taquilla. Y entonces eso desafortunadamente genera el cuello de botella que les mencionaba. No todas las películas salen. Todo eso adicionalmente, pues la ley con el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues nada más establece que el tiempo de pantalla pues es del 10%. Entonces, ustedes imagínense, ahorita que lleguemos a la exhibición, actualmente hay alrededor de 7,000 pantallas en toda la República, pero casi el 60-70% está ocupada por producto norteamericano, películas norteamericanas, los famosos blockbusters. Entonces, pues bueno, entrando a los fondos estatales, que desafortunadamente se está volviendo también una externalidad negativa porque al desaparecerlos en el segundo semestre del año pasado, pues prácticamente están matando la producción, porque el 80% de las películas que se filman en México son financiadas con dinero gubernamental. Solo el 20% es con iniciativa privada. Entonces, podemos hacer más, regresarnos, no en donde estábamos. Seguimos adelante. Ahí, eso, muchas gracias. No, ya se me pasaron. Una anterior. Bien, en Foprocine, en su momento cuando estaba investigando, Foprocine de 1998 al 2012 benefició alrededor de 237 proyectos, otorgando un monto total de 888,924,310. Recordemos que Foprocine se creó un poco para financiar principalmente cine de arte. Caso contrario con Fidecine, que buscaba un modelo de producción mixto, ¿no? Podría ser cine de arte o cine comercial. Y como pueden ver, se financió solo 156 proyectos que fueron beneficiados, pero los montos son mayores. Yo recuerdo que el monto que otorgaba Fidecine es de 10 millones más o menos, era el monto máximo que otorgaba. Y en 10 años estamos viendo
que Fidecine otorgó alrededor de 1,49,587,651,84 centavos, que a diferencia de Foprocine, que es un estímulo que no daba tanto dinero, pues Fidecine benefició mucho, ¿no? Y con la llegada del Eficine, pues evidentemente se buscó beneficiar todavía más, ¿no? Y entonces del 2006 al 2012, el sexenio del presidente Calderón, pues se financió alrededor de 326 proyectos, otorgando una cantidad de 3,087 millones 88,101,44. Entonces, la inversión que el Estado ha dado al audiovisual, pues como pueden ver, en la primera década de este siglo, pues es mucho. Estamos hablando de casi 5,000 millones, ¿no? Y eso fue una iniciativa muy positiva por la que se logró que la producción poco a poco fuera aumentando hasta llegar a los 1,136. Ahorita actualmente estamos en el promedio de las 200 películas producidas anualmente, ¿no? Pero bueno, ahorita esto fue muy bonito hasta el año pasado que el legislativo, por instrucción presidencial, pues eliminó los fideicomisos, eliminando Fidecine, Foprocine, y el Eficine, bueno, pues ya sabemos que junto con Efiartes, pues va a dejar de, más bien perderá su naturaleza de estímulo fiscal, porque pues ya lo están haciendo como una convocatoria más. Este año, bueno, para 2021 se le asignó alrededor de 103 millones de pesos para la producción, que bueno, pues yo no veo, pues se producirá 5 películas, 10 películas, y eso va a traer una caída brutal en la producción cinematográfica. Vamos a ver las externalidades negativas. Una externalidad negativa que yo pude observar es que en México se producen muchísimas obras primas, muchísimas. Hay mucho director joven, afortunadamente, que pues con mucho esfuerzo levanta sus proyectos, capitaliza y los lleva a cabo, pero pero son muy pocos los que logran filmar su segunda o su tercera o su cuarta o su quinta película, ¿no? Esto yo lo pude observar entre el 2009 y 2011. 195 directores lograron hacer su ópera prima y solo 9 pudieron filmar 2 o más veces, ¿no? Ya el caso consagrado de Jorge Fons, Felipe Casaldo, Arturo Rimstein o Antonio Serrano, bueno, pues ya son directores que actualmente ya casi no dirigen una película, ¿no? Yo nada más tengo el registro que estos últimos solo lo hicieron para el Bicentenario, y fuera de eso, pues ya mucho edad, pues ya no han filmado actualmente, ¿no? Siguiente, por favor. De las como modelo mundial francés siempre centraliza, y en esto no es la excepción. Desafortunadamente, productoras logran producir, bueno, pues están concentradas en la Ciudad de México, otros en Jalisco, Nuevo León como segundas ciudades más grandes, Morelos, Estado de México, Baja California y Sonora. Y aparte, estaba viendo en datos del anuario estadístico de cine emitido por IMCINE en la edición del año pasado, la Ciudad de México sigue siendo como la atmósfera donde se filman las historias.
con un 42%. Entonces, eso implica que si bien en la Ciudad de México está toda esta estructura para poder producir una película, es importante que cada entidad federativa genere también su estructura para hacerla, ¿no? Porque esto también genera que las historias solo se concentren en la Ciudad de México y tenemos una diversidad cultural tan grande en nuestro país que es un desperdicio simplemente generar historias que se ubiquen en etapa y tiempo en la Ciudad de México, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entramos a la distribución y exhibición. Nos vamos con la distribución, por favor. Bueno, como les dije al principio, en la transformación a lo digital, pues se creó el Virtual Print Free, que era una especie de impuesto o pago que surgió de un acuerdo entre pues las exhibidoras en Estados Unidos y las famosas majors. Las majors son pues los grandes estudios que se encuentran asociados con la Motion Picture Association, que es como una agencia intergubernamental que se dedica a defender la propiedad intelectual audiovisual norteamericana y que, bueno, pues existe en cada uno de los países. Esto porque a principios del siglo pasado, los americanos se dieron cuenta que Francia tenía muy buenos ingresos por propiedad intelectual y ellos exportaban todos sus productos, audiovisual, teatral, editorial, musical. Y entonces, con esta idea que se tenía del imperialismo americano, pues Estados Unidos entendió que si quería tener dividendos también en todas sus industrias creativas, pues tenía que explotar su propiedad intelectual. Y eso lo generaron su propio modelo y es por eso que en el caso del audiovisual, la Motion Picture Association, pues es la agencia que se encarga pues de hacer todas las gestiones para que el cine norteamericano tenga una gran presencia en cada uno de los países, ¿no? Y bueno, pues con esas gestiones fue que crearon este especie de impuesto que en 2012 le costaba al distribuidor alrededor de $850, ¿no? Y el distribuidor pues lo contabilizaba en el field rental para que a la hora de que la película pues se hiciera el reparto de tequilla, pues el distribuidor pudiera, de su porcentaje, pues pudiera recuperar ese costo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues como sabemos, la saturación del mercado pues obliga a que las películas mexicanas no tengan el acceso que nosotros quisiéramos a las pantallas, ¿no? Hay una concentración de muy importante, pues porque hay intereses también muy importantes por parte de las majors, de que sus películas pues generen ingresos importantes, pero pues eso desafortunadamente dificulta la salida de las películas mexicanas. Y como les digo, se genera un cuello de botella que la única manera de que se pueda eh, restar desafortunadamente pues es con propuestas legislativas, ¿no? Porque la ley es la única que te puede decir como gobierno cómo puedes actuar. No puedes actuar fuera de ley, aunque, bueno, eso es muy debatible porque sabemos que hay muchos que pues actúan fuera de ley, pero cuando hay eh, problemas como estos, el gobierno tiene que interceder.
Pero como les digo, la Motion Picture es una agencia que hace gestiones con el gobierno y no estamos hablando a nivel de Secretaría de Cultura, estamos hablando a nivel presidencia. Entonces, ser un aliado comercial con Estados Unidos a veces nos ata de manos para este tipo de acciones, ¿no? Y cuando se firmó el primer tratado, pues eso fue lo que pasó. Las autoridades mexicanas no le dieron la importancia como no se lo han dado en mucho tiempo a la cultura, pues que dejaron que la industria cinematográfica pues quedara a expensas del poderío norteamericano en sus producciones. La siguiente, por favor. Bien, entendemos que el monopolio de la exhibición no es de ahorita. Ese monopolio ha existido desde el siglo pasado y hago referencia desde 1940, cuando existía el monopolio Jenkins. William Jenkins fue un empresario cinematográfico que logró posicionarse en nuestro país en la década de los 40 y los 50 y como pueden ver ahí, pues él era propietario de alrededor de 336 salas cinematográficas. Anteriormente, los que están en este sector, pues las salas de cine solo tenían una pantalla, no había los complejos que hay ahorita de 13 o 15 pantallas. Entonces, este hombre pues empezó a hacer su emporio. Recuerdo que leí por ahí que uno de sus asociados era quien fuera el dueño de Vancomer, este empresario de apellido Iglesias. Será uno de sus socios y lograron expandir sus salas de cine. Y bueno, pues evidentemente, pues al ver que el cine mexicano, a pesar de entrar al siglo de oro, pues no daba los mismos dividendos que daba el cine hollywoodense. Y como en ese entonces no había una legislación que pudiera poner las reglas claras, pues el monopolio Jenkins pues daba sus reglas, ¿no?, a la producción. Siguiente, por favor. Cuando la situación ya fue insostenible, pues en la presidencia de Miguel Alemán, pues se decidió crear una ley cinematográfica que en verdad protegiera al cine mexicano, porque, bueno, los altos costos, la poca retribución a las casas productoras, pues era un problema que a la comunidad le interesaba mucho que el presidente Miguel Alemán pues los protegiera, ¿no? Entonces lo que se hizo fue el propio gobierno en primera instancia le compró cierto número de establecimientos al empresario William Jenkins y el resto lo obtuvo como de manera de arrendamiento, ¿no? Rentaban. Y se calculaba que el monto anual de pago de dicho arrendamiento pues llegó a ser alrededor de 83 millones de pesos en 1969. Muchísimo dinero para aquel entonces. Entonces, lograron modificar los porcentajes de repartición de taquilla y el tiempo de pantalla de los estrenos. Esto lo regularon en la ley. Recuerdo que el tiempo de pantalla para las películas norteamericanas era alrededor del 30%, lo que sería una situación inversa a lo que es actualmente, ¿no? Y lo digo a la inversa porque en el Tratado de Libre Comercio se hablaba de un tiempo en pantalla del 30%, aunque sabemos que en la práctica solo es el 10%. Pero bueno, en aquel entonces era la inversa. Y eso ayudó muchísimo a que el
la industria del cine pues creciera exponencialmente, tuviera mayores ingresos y bueno, se vieran nuestras películas. La siguiente, por favor. Sin embargo, en la década de los 90, pues recuerdo que muchas salas cinematográficas no había presupuesto que lograra mantener un mantenimiento óptimo. Eran estructuras muy grandes, eran salas de 1,000 personas y bueno, eso requería mucha inversión. Entonces, de ahí nació el binomio Cinemex-Cinépolis. Eh, Cinemex nació con Miguel Ángel Dávila y Miguel Ángel Dávila estudió en Estados Unidos negocios y en su MBA creó este modelo de negocio de los complejos basado en lo que en aquel entonces tenía las salas cinematográficas en Estados Unidos. Y es que trajo este modelo a México, ¿no? Un modelo que ayudó mucho a que hubiera mayor salas en los complejos, porque antes empezaba con complejos de 5 salas, luego fueron, eso se les llaman microformato, microcomplejos, después estaban los medianos, que eran de 7 a 10 salas, y bueno, los grandes complejos que son de 10 a 15, ¿no? Y bueno, pues eso hizo, aparte con la desregularización y con estos cambios en la legislación de cine que les mencionaba de 1992 y 1998, pues se liberó el precio en taquilla y eso generó pues mayores ingresos y permitió generar muchos modelos, ¿no? A llegar a las 7,300 pantallas que tenemos el día de hoy. Y eso también ayudó a que el cine mexicano hoy sea, que el mexicano sea hoy el cuarto país con mayor consumo cinematográfico, abajo de China, India y Estados Unidos, ¿no? Seguimos con el que, como les mencionaba, la concentración del mercado, la legislación que no ayuda mucho, pues hace que el cine norteamericano pues tenga mayor penetración que el cine mexicano, ¿no? La que sigue. Yo estaba buscando un poco este ejercicio que en su momento hice con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, en el que estuvo presente en 1,500 salas según la distribuidora Warner, en 1912, pero en 2012, pero en 2012 solo habían 5,300 pantallas. Entonces, pueden darse cuenta que esta película, pues más o menos estaba alrededor de unos 20-30% de las pantallas. Eso es lo que un blockbuster abarca. Hoy en día quería hacer el mismo ejercicio con lo que hizo Avengers Endgame y bueno, no encontré información muy certera y fidedigna, pero bueno, se presume que Avengers Endgame estuvo alrededor de 4,000 pantallas de las 7,600 que tenemos actualmente. Entonces, el modelo de un blockbuster es que se proyecten la mayor cantidad de pantallas posibles para poder tener un ingreso rápido y recuperar la inversión que los estudios hacen a nivel mundial. Entonces, con esto pueden entender sí la gravedad que existe en que los blockbusters abarquen todas nuestras pantallas, porque eso es lo que bloquea el que también nuestro cine tenga derecho de exhibirse y que el consumidor pueda disfrutar nuestros productos audiovisuales.
Esta es una comparación de lo que era el reparto de ingresos en taquilla en la década de los 60 con la que en 2012, ahí dice en la actualidad, porque bueno, este Prezi yo lo diseñé en 2013 y bueno, por eso son datos a veces ya de más de 5 años. Pero bueno, aquí pueden darse ustedes cuenta de cómo es el reparto de los ingresos, ¿no? En la década de los 60, de lo que ingresaba en taquilla, bueno, en aquel entonces el impuesto no era del 16%, era del 18%, y también se retenía el impuesto de derecho de autor, que en aquel entonces era del 1%. Lo que quedaba, el 54% se iba al exhibidor, que en ese entonces era el Estado. El distribuidor se le daba el 7% y el productor el 20%. Actualmente las cifras para el productor pues son más o menos las mismas. Sin embargo, del ingreso de taquilla de una película, pues se quitan los impuestos, el 16 y el 1.65. De lo que queda, el exhibidor se queda con el 63%, el distribuidor se queda con el 37% y de ese 37%, el distribuidor genera su 20% de comisión y aparte descuenta el field rental o el PR, ¿no? Y lo que resta se va al productor. Y eso puede ser más o menos el 15% o hasta menos. Entonces, uno diría, bueno, pues para el cine mexicano, para el productor mexicano, pues el cine no es negocio. Dependiendo, porque recordemos que el cine o el producto audiovisual se mueve en varias ventanas, ¿no? La ventana de las salas de cine es la primera, y después tenemos los DVDs, después están el on demand o el on demand y aparte el streaming, porque no es lo mismo. El on demand es cuando tú rentas a un precio digitalmente la película, y el streaming es un sistema donde hay varias películas y tú pagas mensualmente, ¿no? Como el caso de Netflix. Pero quienes tienen Amazon saben que es un modelo mixto. Hay on demand, donde si quieres ver una película, pues pagas 65, 69 pesos, dependiendo de qué película sea, o tienes el catálogo que Amazon te ofrece, ¿no? Sin ningún costo, más que con tu servicio, ¿no? Y tenemos la televisión abierta y la televisión. Soluciones Hola, Gabriel. produce, sí, no es un cine comercial, es más un cine de arte, eh, no puede competir con el cine comercial. O sea, hay que generar su propia estructura, su propia exhibición, sus propios distribuidores y su propia cadena de valor. Porque por eso fracasa un poco en taquilla estos productos, porque no nos podemos poner al Sansón a las patadas, ¿no? Salen perdiendo, ¿no? Eh, lo ideal es que se limitan el número de salas para el estreno de los blockbusters para que permita mayor exposición al cine mexicano. Eh, Revisar la aplicación del tiempo en pantalla. No es posible que solo tengamos el 10%. Si de por sí se producen 200 películas y solo te dan el 10% anual de pantalla, pues evidentemente hay un cuello de botella que es insostenible, ¿no? El negociar el reparto de ingresos también es muy importante entre el productor, distribuidor y exhibidor, ¿no? Porque por eso ya muchas casas productoras se están volviendo sus propios distribuidores, pues para poder recuperar de mejor manera su inversión, ¿no? Y bueno, pues definitivamente diseñar una agenda de lo audiovisual,
pues en beneficio de la industria y no de intereses particulares, sobre todo de las majors, ¿no? Es una lucha que yo sé que constantemente hay gente muy importante haciéndola, ¿no? Víctor Ugalde, Mónica Lozano, en fin, infinidad de miembros de la comunidad que año con año buscan contactos con el legislativo, pues para que por favor se modifique la ley, ¿no? Pero bueno, es un camino arduo, pero hay que hacerse sin lugar a dudas. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Gabriel. Iniciemos con la sesión de preguntas y respuestas con Fernanda. Sí, Gabriel, aquí muy interesados y fíjate que nos están llegando preguntas muy interesantes que más o menos se han ido ligando con los puntos que nos has estado comentando. Por ejemplo, hay una pregunta, ¿no es una trampa para los cineastas depender de financiamiento gubernamental para producir cine nacional? Y de alguna manera se liga con otra. ¿Existen estímulos a la iniciativa privada para que invierta en cine nacional? Perdón, como que se pierde. Ok. Una, ¿Sí me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Probando sonido. pero ahorita que Sí. Sí, bueno. Nos preguntan... sí, adelante. Sí, escuchas bien. Ok. Nos preguntan si no es una trampa Sí. para los cineastas nacionales depender tanto de financiamiento gubernamental. Pero también nos preguntan qué estímulos hay a la iniciativa privada para que invierta en cine nacional. Ok, bueno, entendamos, el Eficine era eso, era un estímulo fiscal. El Eficine funcionaba de la siguiente manera. Una casa productora buscaba a través de un gestor, en ese entonces así se les llamaba, un gestor que tenía contactos con lo que el Eficine le llamaba contribuyentes aportantes, que son empresas. Recordemos que el estímulo fiscal se diseñó para que cualquier empresa con el 10% de su pago anual del ISR, pues se pudiera destinar a un producto cinematográfico o hasta 20 millones. Era el 10% para aquellas empresas que su 10% fuera 30 millones en adelante, o el 20%. Por ejemplo, si esa empresa que tiene 30 millones que hay que pagar en ISR, solo podía destinar 20 millones a la película. Ese era el estímulo que, bueno, si bien no era con capital de las empresas, de los empresarios, bueno, pues se podía destinar el ISR. De hecho, sigue ahí definido en el artículo 189 de la ley del ISR. Trampa, no creo que sea una trampa, es que es el mecanismo que uno tiene para levantar un capital. Muy pocos levantan con su propio capital un proyecto, porque estamos hablando de que el promedio de costo de una película actualmente está entre los 17 y los 25 millones de pesos, dependiendo del formato y de la historia. Entonces, pues no cualquiera de su bolsa tiene 17 millones. Es por eso que pues, ya sea con Fidecine, con Eficine o con alguna de las dos, o sea, con una mezcla de ambas, Eficine, Fidecine o Eficine, Foprocine. Y el 20% sí tenía que venir
del capital de la casa productora, ya sea capital propio o capital de tercero. Entonces, esa fue la fórmula que existió y que, como vieron los números, hizo que el incremento de producción cinematográfica exponencial, perdón. Entonces, no me parece una trampa. Me parece que el mercado así obligó a que las cosas se dieran, ¿no? Ok, aquí hay un par de preguntas que giran alrededor de las salas de exhibición. Tú mencionabas que hay dos empresas, dos cadenas fuertes de salas exhibidoras, pero nos preguntan qué impide que haya más salas de exhibición independientes, un poco a modo de cine Tonalá, por ejemplo, y qué tan complicado sería abrir salas de exhibición independientes. Mira, complicados no. Es más, te diré, es necesario que hayan salas independientes como Cine Tonalá, como Magic Cinema, si no me recuerdo, también existe, que son empresas pequeñas, de complejos muy pequeños, de no más de 5 salas, de 3 a 5 salas. Cine Tonalá creo que tiene 3 o 2, no recuerdo muy bien. Pero evidentemente se necesita un participante más en la exhibición, porque evidentemente, pues, ¿a quién le interesa a los dueños, a Germán Larrea y a Alejandro Ramírez? Lo que interesan es tener ingresos, que sus productos les retribuyan, ¿no? Son empresarios como tal y defienden su capital y es lo que buscan, que se incremente. Entonces, el cine mexicano por sí mismo no le está dando por más que ellos tengan la buena voluntad, pues todos sabemos que los mexicanos pues vemos más cine norteamericano. No quiere decir que no veamos cine mexicano, pero nuestro bolsillo va más a ver cine norteamericano, ¿no? Y sobre todo los blockbusters. Entonces, ahora, el costo de una sala, como les mencionaba, no es, no es barato. O sea, son millones de dólares generar un complejo de 5 salas. Entonces se requiere de muchísima inversión para hacerla y se requieren que le entren. Entonces es importante ya participar, pues de 7,600 pantallas, de las cuales el 40% son de Cinépolis, 35 son de Cinemex y el resto son de los independientes. Gabriela, aquí hay otra pregunta interesante también. ¿Qué tan factible es acudir a financiamiento internacional a través de alianzas, coproducciones, etcétera? Indudablemente es factible y viable y hay que buscarlos, ¿no? Eh, que yo recuerde, no hay un mecanismo como tal internacional para el audiovisual, pero sí se puede buscar en las convocatorias de la UNESCO un proyecto audiovisual que tenga su valor cultural y sin ningún problema se puede bajar recursos internacionales. Ver si hay un fondo con algunos países que tengan relación con México, pues para poder bajar los recursos, ¿no? Y poder, sobre todo, proyectar nuestro cine. Ok, nos preguntan, ¿cuál considera la falla del mercado? Perdón, sí, adelante, Gabriel. Perdón, sí, también, bueno, quienes se quieren también arriesgar, bueno, pues fuera de los bancos, pues hay también empresas
como value de este señor Bremer, que bueno, también financian, que no los tenemos en el radar, hay que buscarlos, tenerlos en el radar, presentar un proyecto de inversión para salas cinematográficas con un esquema financiero muy preciso, y estoy seguro que empresarios como Bremer pueden también entrarle a la industria cinematográfica, o al mismo Carlos Slim, ¿no? Sé que son palabras mayores, pero bueno, hay que intentarlo. Muchas gracias, Gabriel. Hay una pregunta aquí. ¿Cuál considera que es la falla de mercado más común en México? La falta de competencia, la falla de competencia, indudablemente, porque eso es lo que está haciendo que se forme el cuello de botella. La exhibición es la cadena productiva en el cine mexicano que desafortunadamente es el generador del cuello de botella, ¿no? Si hubiera más exhibidores, si el mercado estuviera repartido entre más participantes, estoy seguro que no habría tantos, más bien, estoy seguro que el cine mexicano tendría una mayor proyección, y por ende las casas productoras podrían tener un retorno de inversión pues un poco más seguro de sus películas. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos una pregunta más, también creo que esto nos permite estar en tiempo. Okay. ¿Cómo se ven las oportunidades para el cine mexicano en el contexto de plataformas como Netflix, Prime, Disney, etcétera? Pues tanto Amazon como Netflix son los que están apostando más a hacer producciones originales con talento mexicano. Tenemos el caso de Manolo Caro, que es ahorita el que está en mi radar. Ahorita se va a estrenar también una serie en Netflix protagonizada por Ludwika Paleta y una chica de Televisa, de Madres son dos, algo así. Se está empezando a publicitar. Y bueno, pues yo creo que si el producto es muy bueno, las empresas de streaming como Amazon, como Netflix, como el mismo Blim, apostarían por la proyección de la película, ¿no? O del producto audiovisual, sea película, sea serie. Todos están, ahorita el mercado en México se está yendo por las series, y entonces, más que películas, eso ya será decisión de la casa productora, pero me parece que se puede hacer algo más con las series que con las películas. Tienen menos, ahora sí, habría menos falla de mercado si se produce una serie a que se produzca una película. Y se está apostando por eso, ¿eh? Y está viendo cosas muy interesantes en ambas plataformas. Inclusive se está apostando por las películas, por ejemplo, acaban de estrenar Párpados Azules, película no recuerdo el director, pero lo protagoniza Cecilia Suárez, y ahorita lo puedes ver en Amazon. Muchas gracias, Gabriel. Raquel, son las preguntas que tenemos. Adelante. Gabriel, muchísimas gracias por la claridad de tus respuestas. Muy amable. No, al contrario, ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Con esta sesión de preguntas y respuestas nos despedimos de esta charla, no sin antes agradeciendo que hayas estado aquí compartiendo tus conocimientos. Y también quisiera invitarlos a que nos sigan en las siguientes plataformas digitales del Globo, Cima Cultural y la Red de Economía Naranja. Aquí nos despedimos y esperamos vernos muy pronto. Claro que sí.
Muchas gracias. Luego. Excelente plática. Chao.